trabajador latino, y los prevencionistas no me dejarán mentir, ¿verdad? Los latinos, pues, en el mundo no somos, pues, muy bien vistos en cuanto a que somos personas que cumplimos con las normas. La vez pasada leía un libro que la forma de conducir de un país decía mucho de ese país, ¿verdad? Y aparecían allí, pues, los países latinoamericanos como los países, pues, en donde menos se respetaban las reglas de tránsito, ¿no? Entonces, es la cultura latina muchas veces que está presente también en los actos inseguros, ¿verdad? Entonces, como prevencionistas tenemos mucho, mucho trabajo que hacer para trabajar sobre el tema cultural y promover una cultura de prevención en el trabajo. Muy bien, y para ello, pues, debemos centrarnos en lo que es la seguridad basada en el comportamiento. Orígenes de la seguridad basada en el comportamiento, hubo un ruso, Pavlov, donde hizo, pues, elaboró su teoría de reflejo condicionado, en donde él en cierta hora hacía sonar una campana, y entonces un perrito segregaba jugos gástricos cuando le hacían sonar la campana, porque él asociaba la campana, pues, con comida, ¿verdad? Entonces, había una asociación allí, ¿no? Cada vez que sonaban la campana, le daban comida, y entonces este perrito segregaba jugos gástricos. Pues este señor Pavlov se dio cuenta que él hacía sonar la campana y así no le dé comida a ese perrito, entonces este perrito igual seguía produciendo jugos gástricos. Entonces ahí había un reflejo condicionado, ¿verdad? Ante un estímulo había un comportamiento determinado de ese perrito, ¿verdad? Tú me dirás, bueno, ¿y qué tengo que ver yo con eso, no? Pues porque muchos de nosotros también tenemos reflejos condicionados frente a ciertos estímulos, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿no? También nosotros estamos condicionados por el medio ambiente, por las palabras que hemos escuchado en nuestro hogar, por las enseñanzas que nos han enseñado desde chicos, por la forma como nos lideran en el lugar de trabajo. Entonces, todos esos son estímulos y que hacen que nos comportemos de cierta manera, ¿verdad? Y vuelvo de nuevo a los medios de comunicación, ¿no? También esto lo saben perfectamente los medios de comunicación. Es por eso que nos estimulan constantemente para que sigamos comprando, ¿verdad? Nos presentan una imagen bonita de una chica en bikini para que compres ¿qué cosa? Ahí, por ejemplo, ves un estímulo, ¿no? Una chica en bikini es un estímulo y lo que busca en ti es un reflejo condicionado. ¿A qué sales tú luego a comprar? Tu chelita, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo un poquito, pues, muy real, ¿no? Porque queremos eso, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? O, por ejemplo, cómo nos estimulan para tener cierto comportamiento los medios de comunicación, incluso te ponen cierta música que está comprobado que cierta música en los lugares de un supermercado estimula que la persona gaste más. También te ponen allí, por ejemplo, gran rebaja, ¿no es cierto? Ya se acaba este artículo, son los últimos artículos y le hemos bajado el precio de un 30%. Sabemos que esto es mentira, pero lo hacen pues los supermercados, ¿no? Y entonces así, mediante este estímulo, un estímulo, entonces lo que hacen es un reflejo condicionado, que la persona compre, ¿verdad? Están en lo que es la escasez estimula, ¿no? Cuando ellos te hacen creer que un producto es escaso, entonces tú vas a comprar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos reflejos condicionados ante ciertos estímulos. Entonces, hay que estimular también a los trabajadores a que se comporten en forma segura, ¿verdad? Muy bien, y alguien dirá, ¿no? Bueno, entonces si nosotros estamos influenciados por el medio ambiente, entonces si cada vez que yo estoy bajo cierto estímulo voy a actuar de cierta manera, entonces entramos en un estado fatalista, ¿no? Entonces decimos, no, el ser humano siempre se va a comportar así si lo estimulan de cierta manera. Pues hubo un señor llamado Heller en los años 90 que consolidó la seguridad basada en el comportamiento en la industria y como negocio. Entonces él aplicó esto que había hecho Pavlov en la seguridad industrial, en los negocios, en la industria. Y él dijo pues que el ser humano, si bien es cierto, está expuesto o está bajo la influencia de ciertos estímulos
que reflejan o que condicionan su comportamiento, también dijo pues que el ser humano no es un producto terminado, que no es como algo que sale de una fábrica y es un producto terminado y ya está, no, sino que el ser humano constantemente va aprendiendo, todos los días el ser humano cambia, va aprendiendo, porque además de tener diferentes estímulos, además el ser humano tiene valores, el ser humano tiene creencias, ¿verdad? Que entonces también influyen sobre su conducta, ojo con eso. Entonces él dijo que el ser humano está en constante construcción. Entonces, si el ser humano se construye a sí mismo, entonces nosotros podemos favorecer esta construcción del ser humano a través de nuevos aprendizajes. Entonces, aquello que nos han enseñado de chicos y que a lo mejor está mal, de grande, pues debe haber y esto tú lo ves en la televisión, ¿no? Había una universidad que te decía que tú no vas a la universidad a aprender, sino vas a desaprender, no sé si lo recuerda. Entonces, mira, ahí va algo con seguridad basada en el comportamiento, ¿no? No, entonces no vas a ser construido, sino te van a deconstruir para de nuevo construirte pues al perfil pues que busca esa universidad. Entonces así también dijo Heller, ¿no? Entonces yo puedo influenciar sobre las personas dándoles nuevos conocimientos, nuevos estímulos, y así pues poder cambiar a la persona. Ojo con esto, ¿no? Entonces las personas, partiendo de propios conocimientos y experiencias y de la interacción con otras personas, son enriquecidas. Ojo con esto. Entonces, eso es el origen de la seguridad basada en el comportamiento. ¿Y qué es el comportamiento? Pues señores, es cualquier acto observable y medible. Eso es el comportamiento. Cualquier acto que tú realizas y que se puede observar y que se puede medir. Que esa diferencia puede el pensamiento, ¿no? El pensamiento no se puede observar y no se puede medir, pero lo que la persona hace, eso sí se puede observar y se puede medir, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas veces la persona se toca la cara con las manos? Eso es un comportamiento que yo puedo observar y puedo medir, ¿no? El ser humano, al igual que los chimpancés, son de los seres que más se llevan la mano a la cara, ¿verdad? Y entonces es por eso pues que tenemos pues altos índices de contagio pues de coronavirus, ¿no? Porque el ser humano se lleva, se lleva por lo menos 80, 90 veces pues la mano a la cara, ¿no? Entonces, ojo con eso. Entonces, es un comportamiento, por ejemplo. Entonces, es cualquier acto observable y medible. Ojo con esto. ¿Qué más? El comportamiento es un factor crítico en cualquier sistema de seguridad industrial, por supuesto, ¿no? Yo puedo tener procedimientos excelentes, puedo tener el mejor sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, puedo tener los mejores equipos, los más seguros, los más caros, puedo tener las máquinas más modernas, con alta tecnología y más seguras, pero si mi factor humano no tiene una actitud preventiva, entonces todo esto va a fallar y va a ocasionar pues los accidentes. Cuando existe un accidente existen varios factores, pueden estar involucrados, la organización no proporcionó un medio ambiente seguro, puede que no sea culpa del trabajador, sino que el medio ambiente es inseguro, los procesos de seguridad no fueron adecuados, a lo mejor un mal procedimiento, o han sido explicados de manera no tan clara o errónea, o el equipo de protección tenía fallas, puede ser, la gerencia no apoya los procesos de seguridad, algo que lamentablemente es muy común en el Perú, ¿verdad? Y las personas no conocían o no practicaron comportamientos inseguros. Pero la mayoría tiene que ver pues con este último, ¿no? Que las personas no practican la seguridad. Ojo con esto. Pero en todos ellos, señores, el factor común es el comportamiento. Entonces, un factor común en casi todos los accidentes son los comportamientos. Es por ello que debemos de centrarnos en estos, ¿verdad? Como les dije, podemos tener normas y reglamentos que son necesarios, por supuesto, pero no son suficientes para prevenir accidentes en el trabajo. Ojo con eso. Entonces, puedo tener el mejor sistema de gestión escrito, pero si no trabajo sobre el trabajador, no trabajo sobre el rol protagónico que tiene el trabajador en la seguridad y salud en el trabajo, entonces mi sistema de gestión no va a ser efectivo.
A pesar que existe un ambiente, procesos, equipos, normas y reglamentos que promueven la seguridad, la gente sigue haciendo cosas que provocan accidentes. Y esto ocurrió en una mina en Chile, Codelco. Codelco es una de las empresas más multimillonarias pues, de Sudamérica, una de las minas, maneja la minera más grandes, ¿verdad? Entonces, los trabajadores tienen todas las condiciones para trabajar en forma segura. Tienen equipos, tienen máquinas, tienen todas las condiciones para trabajar en forma segura. Y sin embargo, los accidentes se sucedían frecuentemente en esta empresa, ¿verdad? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Seguridad basada en el comportamiento, trabajar sobre la persona, sobre sus emociones, sobre sus creencias. Y así pues lograron disminuir los accidentes, ya que no tenían ellos o sea, no tenían ninguna traba, ningún obstáculo para trabajar en forma segura, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿qué es lo que hicieron? Desarrollar comportamientos de seguridad en lo que es seguridad basada en el comportamiento. Entonces, trabajar sobre las personas, seguridad basada en el comportamiento. La clave de la prevención de accidentes se encuentra en la localización de comportamiento de seguridad. Tengo que ver en mi empresa qué trabajos son de alto riesgo, qué trabajos son neurálgicos, son fundamentales. A qué yo me dedico, conocer muy bien mi proceso y determinar dentro de ellos cuáles son los más críticos. Observar y registrar cómo se ejecutan estos comportamientos. Tengo que ser una persona observadora. Y retroalimentación sobre las conductas emitidas y reconocer y recompensar las mejorías. Entonces, esta es la clave de la prevención de accidentes, la seguridad basada en el comportamiento. Observar comportamientos de seguridad, retroalimentar y reconocer y recompensar las mejorías. Este modelo de prevención de accidentes y de seguridad industrial no se enjuicia o absuelve a la dirección. ¿Esto qué quiere decir, señores? Que el que yo haga observaciones de trabajo, observaciones de tareas, no absuelve pues la responsabilidad que tiene el empleador sobre la seguridad y salud en el trabajo según la ley 29783, ¿verdad? Según la ley 29783, el responsable de seguridad y salud en el trabajo es el empleador y él, por supuesto, debe estimular los comportamientos seguros. Ojo con esto. Muy bien, seguimos. Este enfoque se considera que la seguridad y prevención de accidentes es responsabilidad de todos. Adquiere un rol protagónico el trabajador. Y esto es algo muy obvio porque los trabajadores son muchos y el prevencionista es uno o dos y no podemos estar todo el tiempo detrás de ellos. No podemos estar las 8, 9, 10 horas que dura la jornada laboral detrás del trabajador. Entonces lo que tenemos que hacer, señores, es seguridad basada en el comportamiento. Ojo con esto, para que el trabajador adquiera un rol protagónico en la prevención de accidentes. Y por supuesto debe incluir a los directivos. Un programa de seguridad basada en el comportamiento va a fracasar si no están involucrados, si no están comprometidos la gerencia, la alta gerencia, los puestos claves de la organización. Ojo con eso. Entonces, debe haber un compromiso visible de la alta gerencia para implementar la seguridad basada en el comportamiento, ya que la seguridad basada en el comportamiento debe ser, señores, debe ser una estrategia, ¿verdad? Debe ser algo estratégico, que venga desde arriba, ¿no? Una gestión estratégica desde los altos mandos y que vaya pues bajando hasta toda la organización. Entonces debe haber apoyo de la gerencia. Las reglas y regulaciones son un primer paso, ojo con esto. Antes de implementar seguridad basada en el comportamiento, debo de tener ya los procedimientos de seguridad, debo de tener ya ambientes seguros, porque de nada sirve pues que yo quiera hacer una seguridad basada en el comportamiento y no le doy EPP a los trabajadores. Esto es un sinsentido, ¿verdad? Es una contradicción. Quiero hacer seguridad basada en el comportamiento y mis máquinas no tienen guardas. Quiero hacer seguridad basada en el comportamiento y no he capacitado al trabajador o no le doy ambientes seguros. Quiero hacer seguridad basada en el comportamiento y mis instalaciones eléctricas están en mal estado, mis máquinas están en mal estado. Entonces, no, debe haber ciertas condiciones previas para realizar seguridad basada en el comportamiento. Entre ellas, pues debo
debo de darle al trabajador ciertas condiciones mínimas de seguridad. Por lo menos debo de cumplir lo mínimo que me pide las normas de seguridad y salud en el trabajo de mi país. Ojo con esto. Muy bien. ¿Qué más? Lo que les decía, ¿no? La seguridad depende de la existencia de un ambiente físico seguro, luces, pisos, protecciones, equipo de protección y procesos de trabajo seguro, incluyendo la capacitación. Entonces, antes de desarrollar seguridad basada en el comportamiento, tengo que dar ciertas condiciones, un ambiente físico, procesos de trabajo seguros. Ojo con esto. Entonces, cuando ya existen ambientes de trabajo y procesos seguros, y si la gente sigue accidentándose, entonces ya no es un problema de que no tienen las condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo en forma segura, sino que el trabajador comete el acto inseguro simplemente porque quiere o porque no está motivado, no está debidamente motivado hacia la seguridad. No tiene interiorizado el concepto, no tiene esa emoción, esa pasión por la seguridad. Entonces allí lo que está fallando es el factor humano y es allí donde nosotros debemos de intervenir con un programa de seguridad basada en el comportamiento. Entonces, el tercer elemento entonces sería pues los comportamientos de seguridad. Muy bien. Entonces, ojo con eso, porque aunque tengamos equipos de seguridad y reglas claras, si el trabajador no está capacitado, entonces no garantiza pues que el trabajador se vaya a comportar en forma segura, no garantiza pues que el trabajador cumpla con las normas de seguridad. Muy bien, y ahora sí, ¿qué es la seguridad del trabajo basado en la conducta o trabajo basado en valores o trabajo de seguridad? Basado pues en los comportamientos. Es una metodología, señores. Ojo con esto, es una metodología proactiva. Ojo con esto, es proactiva antes de que sucedan los accidentes. De mejoramiento continuo de la seguridad. La seguridad pues tiene que tener una mejora continua, cuyo objetivo es la reducción de accidentes como resultado de la transformación de los comportamientos riesgosos en hábitos seguros, ¿verdad? El ser humano es un ser de hábitos. Ojo con esto, entonces. Entonces debemos identificar aquellos hábitos que tienen los trabajadores y que han adquirido en anteriores trabajos o que han adquirido ya desde su casa o por una mala formación. Hay que identificar esos hábitos, esos comportamientos y hay que tratar de cambiarlos a través de la seguridad basada en el comportamiento. Entonces hay que transformar esos hábitos. Y para ello le vamos a dar un rol protagónico al trabajador, ya que el trabajador es el que va a observar a sus compañeros de trabajo, va a observar que cumplan con el programa de seguridad basada en el comportamiento. Es dirigido por los trabajadores con la participación de los gerentes, de los encargados, de los jefes, coordinadores, para ayudar a que el proceso funcione. Entonces, tienen que estar involucrados los trabajadores y tiene que estar involucrado la alta gerencia para que esta seguridad basada en el comportamiento funcione, ¿verdad? Muy bien. No sé si me escuchan, todos me escuchan bien, ¿verdad? Sí, porque ahí veo un comentario sobre el audio. Fuerte y claro, Abner. Sí, ok, entonces ya revisen su audio porque los demás sí escuchan. Entonces lo que les decía, es una metodología proactiva de mejorar continuamente la seguridad, dándole un rol protagónico al trabajador a través de observaciones. Los trabajadores van a observar a sus compañeros. Debe haber un compromiso por parte de los trabajadores, así como también de la alta gerencia para que esto funcione, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otro concepto me dice que es una herramienta de gestión cuyo foco es el comportamiento de los trabajadores, basado en un proceso de cambio de su actitud hacia la seguridad y salud en el trabajo, buscando la incorporación de estos como valores? Es decir, lo que buscamos es que ese trabajador adquiera nuevo conocimiento, nuevos valores, nuevas creencias, nuevas emociones. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? También se le conoce como seguridad basada en la conducta, seguridad basada en valores y seguridad basada en personas. Entonces, ojo con eso. El trabajador va a tener un rol protagónico al realizar observaciones. Y no solamente observaciones, sino que vamos a fungir o vamos a hacer la función de coach, de motivadores.
esto es más, es como en el fútbol, ¿no? En el fútbol, pues un jugador de fútbol tiene que estar motivado, ¿no? Si no está motivado, entonces le va a ir muy mal en la cancha, ¿no? Así también nosotros debemos motivar al trabajador, dándole nuevos conocimientos, nuevos paradigmas, cambiando estos paradigmas que él tiene, cambiando esas conductas, esas creencias a través de la adquisición de nuevos valores, interactuando pues con los observadores. Ojo con eso. Entonces eso es la seguridad basada en el comportamiento. ¿En qué consiste? Como vemos allí en la figura, consiste en modificar los patrones de conducta insegura. Esos patrones de conducta que también vimos en el video, ¿no? No usar el EPP, comer en el lugar de trabajo, dormir en el lugar de trabajo, pasar debajo de la carga, no hacer el ATS, no asegurar la escalera. Entonces, sin fin, pues, de actos inseguros que vemos en la organización. Entonces, hay que observar esos actos inseguros. Hay que definirlos, clasificarlos, cuáles son los más comunes, cuáles son los más neurálgicos, los principales actos inseguros que tú ves en tu organización. O revisar, pues, tu índice de accidentes, ¿no? Entonces, tú ver en tu índice de accidentes de los últimos 3 años, cuáles son los actos inseguros que han desencadenado esos accidentes. Entonces, definirlos y clasificarlos. Medirlos, por supuesto, ¿no? Hay que medirlos, hay que observar, hay que medir esto y, por supuesto, hay que tener una retroalimentación, porque de nada sirve observar si no hacemos nada, sino que hay que hacer algo. ¿Y qué vamos a hacer? Retroalimentar a ese trabajador, ¿verdad? Reforzar su conducta, queremos reforzar la conducta segura, y luego repetimos este ciclo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Entonces, ojo con esto. ¿Cómo disminuir el número de comportamientos riesgosos? ¿Y quién está en mejor posición para reducir el número de comportamientos riesgosos? Pues el trabajador, ¿verdad? El trabajador está presente en los procesos, el trabajador está en los procesos y entonces los mismos trabajadores son los que tienen que detener los actos, las condiciones inseguras. Entonces, cada trabajador se convierte en un apóstol, en un apóstol de la seguridad, en un difusor de la seguridad. Entonces, los trabajadores pues son los que están mejor posicionados para reducir los actos y las condiciones inseguras. Entonces, yo debo de poder empoderarlos, capacitarlos para que ellos puedan hacer esto, ¿verdad? Y para ello, pues, lo vuelvo a recalcar, debe haber unas condiciones previas, ¿no? Según la teoría tricondicional del comportamiento, los trabajadores se comportan de cierta manera pues porque tienen motivos para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Tú por qué te gusta ver televisión? Pues porque ahí hay un motivo, ¿no? Te gusta ver televisión pues porque es un estímulo que causa placer en nosotros, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos. Cuando algo causa placer en nuestro organismo, entonces lo volvemos a hacer, ¿no? Porque hay una fruición ahí, hay un gozo allí, ¿no? ¿Por qué te gusta salir a jugar partido, fútbol, fulbito, aunque pierdas, ¿no? Pierdes ahí 5 soles, siempre pierdes, pero a ti te gusta ir ahí, pues, ¿no? Porque hay un motivo ahí, una fruición, un gozo, ¿no? Un goce hay allí, ¿no es cierto? Porque a muchos de nosotros nos gusta leer, así también igual con la seguridad. ¿Por qué cumplimos con la seguridad? Pues porque hay motivos internos para trabajar en forma segura, ¿no? Pero nos dice pues la teoría tricondicional del comportamiento, pues para hacer primero seguridad basada en el comportamiento, primero tiene que cumplirse ciertas condiciones. El primero es que el medio ambiente es razonablemente seguro. Ojo con esto. Entonces, hay condiciones de seguridad y salud en el trabajo mínimas, ¿no? Ojo con esto. Tiene que haber un ambiente seguro. Las instalaciones, las máquinas, herramientas son razonablemente seguras. La tercera, se dispone de EPP y de equipo de protección colectivas adecuados, ¿no? No podemos hacer seguridad basada en el comportamiento si primero no le hemos dado pues ciertas condiciones al trabajador. Medio ambiente seguro, instalaciones, máquinas seguras, EPP adecuado
y también si los métodos de trabajo son seguros. Esta primera parte es la primera condición, que el trabajador pueda hacerlo, pues porque tiene las condiciones mínimas para poder trabajar en forma segura. La segunda condición es que sepa hacerlo. El trabajador tiene que saber hacerlo, ¿no? Y para ello, pues, tiene que conocer los riesgos, tenemos que capacitarlo en peligro y riesgos, el I+C, él tiene que conocer su I+C, tiene que aplicar las medidas de control que están en el I+C. Y por supuesto, conoce los métodos de trabajo seguro. Entonces, para que él pueda, él tiene primero que poder, la segunda, tiene que saber hacer su trabajo en forma segura, y la tercera condición es que tiene que estar motivado para hacer su trabajo en forma segura, tiene que tener motivos para hacerlo, y uno de los motivos es no solamente el tema económico, que debemos también recalcar eso, ¿no? Cuando un trabajador se accidenta, el que él pierde va a perder mucho dinero, porque su herramienta de trabajo es su cuerpo. Entonces, vemos esto, una persona discapacitada, pues señores, entonces va a afectar su economía, ¿no? Ojo con esto, ¿no? Entonces, ojo con esto. Y también pues su familia, ¿no? Nosotros vivimos, trabajamos por nuestra familia, por nuestros hijos, ¿no? Porque queremos dejarle un legado a nuestros hijos, porque queremos que ellos no vivan lo que hemos vivido o queremos que ellos vivan lo que hemos vivido. Entonces, el factor familiar, la motivación a través de la familia es algo también muy importante. Entonces, el trabajador se comporta en forma segura, cumple con las normas de seguridad cuando tiene motivos externos e internos para hacerlo. Ojo con eso. Entonces, aquí es donde yo debo entrar como motivador. Muy bien. ¿Y en qué se basa la seguridad basada en el comportamiento? Hay que dirigir nuestra atención directamente a la conducta humana observable. Hay que observar a ese trabajador para ver qué conductas tiene respecto a la seguridad. Tengo que ver si ese trabajador usa su EPP, si ese trabajador cumple con las 5 reglas de oro, si ese trabajador aplica las normas de seguridad en excavaciones, si ese trabajador aplica las normas de seguridad cuando hace trabajo en altura, si ese trabajador cumple con las normas de seguridad cuando está fuera de la empresa y nadie lo ve, cuando está por ejemplo, en la empresa de un contratista. Entonces tengo que dirigir mi atención directamente a esa conducta humana observable, ¿verdad? Porque la conducta es un fenómeno natural. Nosotros pensamos, pero nadie ve nuestros pensamientos, pero sí puedo ver cómo una persona actúa, ¿verdad? Entonces, una persona se conoce por la forma en que actúa, ¿verdad? Una persona puede decirme, por ejemplo, que tiene como un valor fundamental la salud. Entonces, una persona puede decir, no, para mí la salud es muy importante. Pero yo puedo observar en su conducta que le gusta comer mucha comida chatarra. Todos los días come comida chatarra. Entonces ahí vemos una contradicción, ¿no? Entre lo que piensa y cómo actúa, cómo se comporta, ¿verdad? Entonces ahí vemos un ejemplo, ¿no? O una persona me puede decir, pues, que valora mucho la sinceridad y sin embargo miente. O una persona me puede decir que valora mucho la familia y sin embargo, pues no platica con sus hijos o no tiene momentos, pues, en donde aconseja o donde pasa tiempo con su familia, ¿no? Entonces eso, ¿no? Hay que observar la conducta de las personas, porque es un fenómeno natural de ocurrencia frecuente. El ser humano actúa, tiene hábitos y está relacionado de forma metódica y predecible con acontecimientos del medio ambiente. Como les decía, ¿no? El ser humano se comporta de cierta manera porque recibe estímulos del medio ambiente. Ojo con esto. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Estamos siendo muy estimulados con esto de la pandemia, ¿no? Los medios de comunicación todos los días están con el tema de la pandemia, y entonces el ser humano pues adquiere miedo, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Lo cual no debería ser, sino que debería pues tener medidas preventivas, por supuesto, ¿no? Pero no sobre el miedo, sino sobre la base pues de autocuidarnos a nosotros y a nuestros familiares. Ojo con esto. Muy bien, entonces observar la conducta, porque la conducta es observable, es frecuente, es un fenómeno natural y muchas veces puede ser predecible. Muy bien.
Acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Observaciones de tareas focalizadas en el comportamiento. Mira, aquí este trabajo. Yo puedo observar cómo una persona hace un trabajo en caliente. Yo puedo observar cómo una persona hace un trabajo en altura, cómo hace un trabajo de alto riesgo. Yo lo puedo observar, ¿verdad? Entonces, a partir de allí puedo sacar varias conclusiones observando a un trabajador. Ojo con eso. Entonces, observación de tareas focalizadas en el comportamiento. Observación de tareas. ¿Cuál es el objetivo de observar las tareas? Desarrollar habilidades en los líderes para identificar desvíos comportamentales. Entonces, ojo con esto. Tengo que observar para aprender también yo mismo a identificar desviaciones de los procesos, desviaciones en las normas de seguridad. También para demostrar compromiso visible en seguridad industrial. Esto es muy importante porque si un trabajador dice, no, pero si yo me comporto de esta manera, yo incumplo las normas de seguridad y nadie me dice nada. Imagínate, yo he escuchado a ciertos trabajadores pues que dicen esto, ¿no? No, la empresa recalca la seguridad, pero tú ves que en la praxis, en la práctica no se da, ¿verdad? El trabajador no usa el EPP y nadie le dice nada. Se trabaja con equipos energizados y nadie dice nada. Se trabaja con equipo pesado y lo manipula personal que no está autorizado y nadie le dice nada. Entonces, observamos para demostrar compromiso visible con la seguridad. Ojo con eso. Ojo con esto también. ¿Qué más? ¿Por qué hacemos observaciones de tareas? También pues para saber qué tipo de situaciones que serán observadas. Tengo que determinar qué tipo de situaciones serán observadas. ¿Cómo reaccionan las personas con la llegada de los observadores? Yo debo de escoger de entre mis trabajadores a ciertos de ellos que tengan ciertas características, como que son responsables, como que son observadores, como que están más comprometidos con la seguridad, y debo de ponerlos de observadores en el lugar de trabajo. Entonces tengo que ver cómo reaccionan las personas con la llegada de los observadores. ¿Cómo están trabajando inicialmente las personas, aun cuando no se están dando cuenta que los están observando? ¿Usan el EPP? ¿Cómo utilizan y cómo conservan los equipos de protección personal, las máquinas, los equipos? Si cumplen los procedimientos, si existen y si son cumplidos, y si tienen hábitos de orden y limpieza. Entonces tengo que observar esto, ¿no? En las tareas que realizan los trabajadores, ¿no? Ojo con esto. Las 6 etapas claves. Tengo que formar primeramente a mis observadores. Como dije, tiene que tener ciertas características, como que sean personas responsables, sinceras, que no mientan, personas que les guste la seguridad, y pues que tengan una vocación de servicio, que tengan esa pasión por la salud, por la seguridad, ¿verdad? Entonces, tengo que entrenar a mis trabajadores para que ellos realicen observaciones en los lugares de trabajo. Primero, enseñarles pues a observar la tarea con atención, concentrándome, ¿no? Observar qué es lo que está mal en el lugar de trabajo, qué es lo que está haciendo ese trabajador mal al realizar el trabajo en altura. Y para ello, pues, tengo que enseñarle los estándares, ¿no? Muy importante enseñarle el estándar. Si un trabajador no conoce el estándar de trabajo en altura, por supuesto que no va a realizar una buena observación de ese trabajo en altura. Si un trabajador no conoce los estándares de excavación y zanja, entonces si yo lo mando a observar una tarea de excavación y zanja, no lo va a hacer bien. Entonces tengo que capacitarlo, ¿verdad? Observar la tarea con atención, detener la tarea. Si algo está mal, debo detener esa tarea y por supuesto comentar los aspectos positivos y actos, condiciones inseguras. No solamente detengo la tarea por algo que está mal, ¿no? También lo que puedo hacer es también elogiar lo que está bien, ¿no es cierto? Ojo con eso. Hablar sobre las consecuencias de trabajar de manera actual y las ventajas de hacerlo del modo más seguro. Enseñarle al trabajador por qué no debería trabajar de esa manera y por qué sí debería trabajar en forma segura cumpliendo el procedimiento. Ojo con eso. Y acordar con el trabajador que se continuará trabajando, pero con seguridad. La seguridad no es negociable, señores. Eso hay que enseñarle al trabajador. Se detienen los actos inseguros y la seguridad no es negociable. Y explorar otros aspectos de seguridad
industrial. Por ejemplo, pedirle al trabajador que nos dé su sugerencia, que nos diga cómo él podría realizar su trabajo en forma más segura, pedirle su opinión, escuchar sus quejas, pedirle pues sus sugerencias. Y por supuesto, agradecer. Agradecer no nos va a hacer menos, siempre debo de agradecer después de una intervención durante una observación de tareas. Ojo con eso. Entonces, las 6 etapas claves serían estas, ¿no? Observar la tarea con atención, detener la tarea, comentar actos positivos y condiciones inseguras, hablar sobre las consecuencias mayormente van a ser el accidente, por supuesto, y van a ser de índole económico, afectivo, psicosocial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una persona que se accidenta, o por supuesto que va a vivir menos feliz, ¿verdad? Porque no es bonito pues vivir discapacitado o con una pérdida de un miembro, como de un dedo, entonces esto no es nada agradable, ¿verdad? Y por supuesto, siempre pedirle la opinión del trabajador y reforzar pues esto a través de la participación de los trabajadores y ser agradecidos. ¿Qué se busca fomentar y desarrollar en las personas? Yo intervengo cuando hago la observación de las tareas, o si me han elegido como observador, no solamente intervengo pues para llamar la atención y fijarme en lo que está mal o incidir en lo que está mal, sino también tengo que generar pues valores en el trabajador, ¿verdad? Esto es como la mayoría de nosotros somos padres, ¿no? Cuando tu hijo hace mal algunas cosas, entonces tú intervienes, ¿no? Eres una especie de coach en tu casa, ¿no? Tú intervienes y lo castigas o le das una reprimenda, pero también lo que buscas es cambiar su actitud, ¿no? Nosotros los seres humanos aprendemos lo que tenemos en nuestra cabeza, lo que creemos, nuestros valores, está influenciado por nuestros padres, ¿no? Entonces, algo parecido, ¿no? Tengo que intervenir sobre ese trabajador y tengo pues que enseñarle nuevas actitudes, crear en él nuevas voluntades, nuevos valores, sentimientos, aptitudes, emociones, habilidades. Entonces, esto es lo que tengo que fomentar en los trabajadores. No solamente llamarle la atención, sino también ser una especie pues de coach, de entrenador, sobre todo motivarlo, ¿no? Motivarlo hacia la seguridad y salud en el trabajo. Y por supuesto, debo centrarme en los comportamientos críticos, porque según esta pirámide, que es muy conocida, la pirámide de Frank Baird, ¿no? Acá un poquito modificada, los comportamientos críticos lo que hacen es crear cuasi accidentes, accidentes de primeros auxilios, pérdida de jornada laboral, pérdida de días de trabajo y al final pueden ocasionar una muerte. Entonces tengo que atacar la base, la causa de los accidentes, que son los comportamientos críticos. Y pues tengo que tener en cuenta que los accidentes muchas veces pues abajo del accidente es como un iceberg. Un accidente pues tiene como causa cosas que no se ven, ¿no? Las causas básicas, cosas que no se ven. Creencias erróneas, valores, actitudes, comportamientos erróneos de los trabajadores y también muchas veces de la gerencia, ¿no? ¿Por qué se comporta ese trabajador así de esa manera? Pues porque tiene ciertas creencias y actitudes erróneas hacia la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo cuáles? Ese trabajador piensa que la seguridad y salud en el trabajo no le sirve a él, piensa que la seguridad y salud en el trabajo le hace disminuir la productividad, piensa que no es importante la seguridad, piensa que no le va a pasar nada, piensa pues que ha estado trabajando en forma insegura durante años y todos esos años no le ha sucedido absolutamente nada. También pues ha adquirido ese hábito porque esa persona, cuando entró a trabajar, la persona que lo entrenó, o cuando él entró de practicante, le enseñó mal, le enseñó así a trabajar y él ha visto pues que no le ha pasado nada. También puede creer pues que la seguridad lo hace más lento o lo hace que no haga su trabajo en forma óptima. Entonces, estas actitudes, estas creencias, muchas veces están allí abajo, ¿no? Como causa de un accidente. Entonces, debo de cambiar esto, ¿no? En el trabajador, creando en él nuevas actitudes, nuevas creencias, nuevos valores. Y
La estadística, otra vez la estadística, se ha comprobado pues que mientras más observaciones e intervenciones, ojo con eso, observo, anoto e intervengo sobre la persona, como dije, creando en él nuevos valores, actitudes. Entonces, mientras más hay observaciones, hay menos accidentes, como vemos allí en la figura. Entonces, estadísticamente, esto está comprobado, ¿verdad? Ojo con eso. Entonces, ojo con eso. La seguridad del trabajo basada en la conducta. Entonces, mientras más observaciones hay en el lugar de trabajo, hay menos accidentes. Y otra vez vuelvo a recalcar, el comportamiento hay que tener mucho cuidado a la hora de anotar los comportamientos, que son actos o acciones realizadas por individuos que pueden ser observados y evaluados por otros. En el comportamiento hay 3 elementos: una persona que actúa, un acto o acción en sí misma, y una situación en la que la persona actúa cuándo o dónde, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de anotar el comportamiento, yo no podría poner, por ejemplo, el trabajador a la hora de realizar trabajo en altura no cumple con el procedimiento. Esto no es un comportamiento, señores, ¿verdad? Yo tendría que ser específico. Yo tendría que poner, el comportamiento sería, yo observo que durante el trabajo en altura, en el área tal, la fecha tal, en la situación tal, el trabajador Juan Pérez, al subirse a realizar su trabajo en altura, no se engancha en el trayecto. No se engancha en el trayecto, se engancha arriba, pero en el trayecto no hace uso pues de su arnés de seguridad. Entonces eso es un comportamiento, ¿verdad? Hay una persona, Juan Pérez, que es lo que está haciendo, está subiendo a través del andamio y no se está enganchando durante el trayecto, ¿no? Entonces ojo con eso, ¿no? Entonces eso sería un comportamiento. También un comportamiento sería el señor, Juan Pérez, durante el acto de manipulación manual de cargas, no aplica, dobla la espalda y no mantiene la espalda recta a la hora de levantar peso. En el área tal, en el almacén, el día, la fecha, entonces eso es un comportamiento inseguro, ¿verdad? Un comportamiento también inseguro sería el señor José Pérez, si observa que frecuentemente mete los dedos en la máquina. Y como no le ha pasado nada hasta ahora, lo sigue haciendo, ¿no? Entonces ese es un comportamiento inseguro. Ojo con eso. Comportamiento, entonces, una persona que lo hace, qué es lo que está haciendo y la situación en la que la persona actúa. Entonces de nada sirve decir el trabajador tal no cumple con el procedimiento. El trabajador no se comporta en forma segura. Esos no son comportamientos. Ojo con eso. El origen de la conducta, como dije, nosotros nos comportamos porque tenemos valores, creencias, actitudes que hemos adquirido en nuestro hogar, hemos adquirido a través de la interacción en nuestro colegio, nuestra formación profesional, hemos adquirido en el trabajo a través de la interacción con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, todo lo que está en nuestra mente, porque nuestro cerebro es como una esponja, todo lo que hemos adquirido en estos lugares es como yo ahora me comporto, ¿verdad? Entonces, si hemos adquirido estos malos hábitos, estas actitudes erróneas, hemos aprendido a comportarnos en forma insegura, también podemos aprender a comportarnos en forma segura, ya que la conducta se puede aprender. Ojo con esto. Entonces, ojo con esto, a través de la influencia, ¿no? Cambio de conducta, eso es lo que busco, ¿no? Entonces busco el cambio de conducta en el trabajador, ojo con eso. Entonces busco el cambio de conducta a través del liderazgo de los observadores y de la gerencia. El trabajo o el comportamiento inseguro no debe ser tolerado. No debe ser tolerado, como dije, ¿no? ¿Y cómo se aplica esto? Generalmente consta de 4 a 5 pasos. Primero, debo observar, debo centrarme en la conducta observable de los trabajadores. Si se cuenta con procedimientos escritos y detallados para su puesta en práctica, debe haber procedimientos de trabajo, procedimientos estándares de seguridad y salud en el trabajo, debe haber procedimientos escritos para que el trabajador sepa cómo comportarse. ¿Qué más? Procedimiento de intervención positivos. ¿Qué le voy a decir a ese trabajador?
se recomienda pues que ya tenga cierto speech o cierta forma o haber practicado cómo voy a intervenir sobre ese trabajador, ¿verdad? Entonces, esto ya debe estar ya más o menos procedimentado. Abordo a ese trabajador y qué le voy a decir, cómo se lo voy a decir, cuándo se lo voy a decir, ¿verdad? Y tengo que centrarme en intervenciones positivas y no tan solamente punitivos. Ojo con eso. Y suele entregar su aplicación a los propios trabajadores. El trabajador mismo es el que va a observar a sus compañeros de trabajo. Y por supuesto no se requiere de teologías psicológicas obsoletas para explicar la motivación. Lo que tengo que hacer es motivar al trabajador hacia la seguridad. Y dijimos, lo que motiva a un trabajador, ¿qué puede ser? El amor hacia su familia, sus hijos. También alguien me decía el dinero, sí, también, ¿no? También el dinero también es un motivador importante, ¿no? ¿Por qué trabajamos nosotros? Pues por dinero, ¿no? Por bienestar, ¿no? Entonces también es un motivador, por supuesto. ¿Cómo? Haciéndole ver al trabajador, pues, que si se accidenta, él va a perder mucho dinero. Ojo con eso. Por la salud, ¿no? Un trabajador accidentado, pues, no es bonito tener una pierna rota, no es bonito perder un dedo para nada, no es bonito para nada sufrir un accidente, ¿no? Y también psicológico, no es nada bonito pues depender de otras personas, ¿no? Un trabajador discapacitado va a tener que muchas veces depender de otra persona. Entonces apelar, ¿no? Según la psicología de Maslow, ¿no? La persona lo que busca primeramente es su supervivencia, ¿no? Es decir, tener lo básico, ¿no? Comer, dormir, un techo donde dormir, ¿no? Lo básico. Después ya lo que busca pues es reconocimiento de las personas, vivir en comunidad, tener amigos. Después lo que busca es dinero, por supuesto. Las personas quieren tener dinero, quieren tener un auto, quieren tener una casa, ¿no? Después lo que buscan es reconocimiento, buscan superación profesional, superación en lo económico. Después lo que buscan es ser reconocidos a nivel de su comunidad, a nivel pues de su círculo de profesionales, etcétera, etcétera. Entonces todo esto hay que apelar pues a estos motivos, ¿no? Entonces el ser humano es un ser que siempre hace las cosas por un motivo. Entonces hacia ahí debo de centrarme. 5 claves para la implementación exitosa de la seguridad basada en el comportamiento. Que la conducta observable sea elegida de común acuerdo entre los mandos y técnicos. Entonces, debe haber común acuerdo entre los trabajadores y los observadores, por ejemplo, a qué hora se va a observar, ¿no? Qué día se va a observar, en qué horario más o menos se va a observar, ¿verdad? Llegar a una convención entre lo observable y no observable, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿qué es lo que se va a observar? ¿Qué es lo que no se va a observar? Definir el periodo durante el cual se efectuarán las observaciones. Ojo con esto. Medir el impacto también de la intervención, ¿no? Porque si, ojo con eso, entonces, en el tiempo debería haber menos actos inseguros si mi plan está funcionando, ¿verdad? Porque si yo hago seguridad basada en el comportamiento y aumentan los accidentes, entonces significa que algo estoy haciendo mal. Ojo con esto. ¿Y qué se puede hacer para que los trabajadores quieran trabajar con seguridad? Conocer cómo percibe el riesgo ese trabajador. Ojo con eso. Muchas veces el trabajador comete el acto inseguro porque no percibe el riesgo tal como nosotros lo percibimos. Lo que para nosotros es riesgoso, para él no lo es, ¿verdad? Para un trabajador puede pensar que trabajar sin EPP no hay ningún problema, pues porque para él, se ha trabajado sin EPP varias veces y no le ha pasado nada, ¿no? Motivar hacia la elección de conductas seguras, ojo con eso, hay que motivarlos, como dije, apelando a los motivos internos de una persona, su familia, dinero, reconocimiento, etcétera, etcétera. Y corregir su conducta, tengo que corregir esos hábitos inseguros y la inseguridad no puede ser tolerada en la empresa, ojo con eso. Actividades para promover el cambio de conducta. Tengo que evaluar el riesgo percibido. ¿Cómo percibe el riesgo esa persona? A lo mejor está realizando un trabajo y ese trabajador ni siquiera tiene la idea de que allí existe un peligro o el riesgo, o no lo sabe identificar, ¿verdad? Entonces tengo que trabajar en mi per se bastante. Tengo que
trabajar pues para que esa persona conozca su IPERSE, conozca qué es un peligro, qué es un riesgo, cómo identificarlo y cuáles son las medidas de control en su área de trabajo para evitar los accidentes. Tengo que capacitar frecuentemente. Observaciones planeadas. Tengo que observar constantemente y tener observaciones planeadas y no planeadas. Y también tener encuentros preventivos, ¿verdad? Cada cierto tiempo los observadores tienen encuentros con los trabajadores, encuentros preventivos, rondas pues de seguridad, en donde se le explica la importancia de la seguridad, la importancia de las observaciones y también trabajar sobre discrepancias y la mejora de mi sistema de seguridad basada en el comportamiento. Tengo que trabajar mucho en que el trabajador se involucre, se implique, se comprometa con la seguridad basada en el comportamiento. Comportamientos que se deben atacar, señores, cuando yo hago observaciones: negligencia, indiferencia, falta de criterio, la ira, el mal humor, el uso de alcohol y drogas también, ¿verdad? Tengo que incidir en eso. Esto es algo que no se puede tolerar. Malos hábitos de trabajo también, ¿verdad? Como un área desordenada, indisciplina. Entonces tengo que atacar estos comportamientos que tienen los trabajadores. Distracción, falta de atención. Entonces, ojo con esto. Debo de centrarme en los comportamientos relacionados pues con la negligencia, la ira, el mal humor, malos hábitos de trabajo y distracción, falta de atención. Ojo con eso entonces. Entonces tengo que trabajar sobre estos comportamientos inseguros. También debo atacar pues la curiosidad. La curiosidad, si bien es cierto, es buena, pero también hay que saber pues que existe un momento oportuno para ello. No puedo tener pues curiosidad pues por ver qué producto químico es este, si ese producto químico me puede causar daño. Entonces evitar hacer o manipular algo desconocido o algo para lo cual no estoy entrenado. Ojo con esto. Ignorancia, instrucción inadecuada, también tengo que trabajar mucho sobre esto. Muchas veces el trabajador se accidenta porque la instrucción que se le ha sido dada no es la adecuada o no lo han entendido. Falta de planificación, también tengo que trabajar sobre este comportamiento, la falta de planificación y el exceso de confianza también, ¿verdad? Sobre todo el 9 y el 10, el 9, por ejemplo, lamentablemente, pues muchas veces no planificamos nuestras actividades y el exceso de confianza. Entonces debo atacar estos comportamientos. Y la metodología de seguridad basada en el comportamiento, según Thomas Krauss, son métodos que incluyen, según Krauss, identificar y definir operacionalmente conductas críticas relacionadas a la seguridad. Lo que les decía, tengo que identificar las conductas críticas relacionadas a la seguridad. Observar y reunir información sobre la frecuencia de aquellas conductas, tengo que medir cuántas veces los trabajadores cometen esos comportamientos inseguros en el día, en la semana, en el mes. Proveer retroalimentación, intervenir y utilizar la información recolectada para un mejoramiento continuo. Y tengo que involucrar a todas las personas, tengo que tener una capacitación continua, tengo que tener un proceso de seguridad basado en la conducta y un sistema de administración para el control de riesgos operacionales, ¿verdad? Entonces allí tengo que tener estas acciones de seguridad a la hora de realizar mi sistema de seguridad basada en el comportamiento. Y por supuesto, lo vuelvo a recalcar, debe haber un compromiso de la gerencia. Ojo con esto, de nada sirve si no hay un compromiso de la gerencia. Para propiciar la mejora continua, tiene que haber un compromiso visible de la gerencia. Y un análisis de secuencia, antecedente, conducta, consecuencia. Todo comportamiento humano tiene un antecedente, tiene una conducta y tiene una consecuencia. Aquello pues que tienen una consecuencia positiva, el ser humano va a volver a repetir esa conducta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Por eso es que se aplican los castigos, ¿no? Para desincentivar las conductas que no son favorables pues para el bien común, ¿no? Entonces, ojo con eso. Las consecuencias son determinantes más poderosos de la conducta que los antecedentes, ¿sí? Entonces, en todo comportamiento hay un antecedente y hay una
consecuencia. Ojo con eso, ¿no? Y para hacerlo más claro, entonces hay que hacer un análisis de antecedente, conducta y consecuencia. Ojo con esto. Las características de la consecuencia, muchas veces nosotros nos comportamos de cierta manera, pues porque la consecuencia, según los estudiosos de la seguridad basada en el comportamiento, el antecedente influye en 20% en nuestra conducta, pero lo que más influye en nuestra conducta es la consecuencia. Es decir, de una acción que yo he realizado, ¿cuál es su consecuencia? Ojo con eso, ¿no? Si la consecuencia produce en mí placer, produce fruición o produce un beneficio, entonces yo voy a volver a repetir esa conducta, ¿verdad? Es por eso que tú has escuchado al trabajador, no, es que yo trabajo así de esta manera durante años y nunca me ha pasado nada. Entonces el trabajador se ha comportado de forma insegura durante años y no le ha pasado nada. Entonces por eso lo vuelve a hacer. Porque si a él le ocurriera algo, ten por seguro que no lo volvería a hacer, ¿no? Entonces, las consecuencias, ¿cómo pueden ser? Después de un acto, yo hago un acto y recibo una consecuencia en el tiempo, puede ser pues que una consecuencia en el tiempo ocurra tan pronto se da la conducta, se da una conducta, entonces puede que ocurra después. Como por ejemplo, ¿no? Si yo no uso el EPP en el lugar de trabajo en donde hay sustancias que son irritantes o sustancias pues que son tóxicas, puede que no me enferme en un día, 2 días, 3 días, una semana, no uso el EPP y puede ser que allí no me enferme. Entonces esto influye porque el trabajador dice, no, pero yo trabajo en esta área y no uso el EPP y no me pasa nada. Lo que no sabe ese trabajador es que va a adquirir una enfermedad ocupacional que se va a manifestar tal vez dentro de 6 meses, 8 meses, un año. Entonces, la consecuencia influye en la conducta, ¿sí? Esa consecuencia se da en ese tiempo, instantáneamente, o si va a ser en un tiempo prolongado. Consistencia, una consecuencia que va a ocurrir después de una conducta, influye sobre esta de manera más poderosa que aquella que es imprevisible o incierta. Es decir, si esa conducta que yo hago, voy a obtener, o sea, si es consistente. Por ejemplo, si yo sé que, por ejemplo, el trabajador mete el dedo a la máquina, pero pasa pues que él lo ha hecho cientos de veces y hasta ahora la máquina no le ha agarrado pues el dedo, ¿no? Entonces ahí es una consecuencia, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un cierto grado de probabilidad. En cambio, es algo incierto, ¿no? Pero en cambio, algo muy cierto es, por ejemplo, si hay un producto químico, un ácido, y si yo tengo contacto con este ácido, por supuesto que la consecuencia va a ser inmediata, ¿no? Entonces me voy a quemar, me va a lastimar la piel, ¿no? Entonces ahí el trabajador no va a meter la mano pues al ácido porque sabe pues que la consecuencia va a ser inmediata, ¿no? Entonces es consistente. Pero el trabajador mete el dedo en la máquina porque dice, no, ya lo he hecho varias veces y no ha pasado nada. Y por supuesto, significancia quiere decir pues cuando la consecuencia es favorable o infavorable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El trabajador puede aducir, no, yo no me engancho porque al no engancharme yo siento pues que hago el trabajo más rápido o me siento más cómodo. Ojo con eso. Entonces, por eso lo vuelve a repetir, ¿no? Y también pues si la consecuencia es cercana, es cierta o es favorable, consecuencia más fuerte, ¿no? Entonces, si en el tiempo es cercana, si la consistencia es cierta y si la significancia es favorable, entonces el trabajador va a volver a repetir ese mismo comportamiento. Y aquí lo vemos, ¿no? En toda conducta hay un antecedente y hay una consecuencia, ¿no? Los antecedentes son las actitudes, normas subjetivas, control percibido, habilidad, destreza, disponibilidad de PP, condiciones favorables. Ocurre la conducta
y luego va a haber consecuencias. Y acá vemos un ejemplo, ¿no? Acá vemos antecedente, conducta, consecuencia. Paso 1, analizar la conducta de riesgo. Paso 2, analizar la conducta segura. Y paso 3, como vemos allí, listar las consecuencias, ¿no? Entonces, vamos a ver un acto inseguro y vamos a ver cuáles son los antecedentes y cuáles son las consecuencias, ¿no? Este es un pequeño ejercicio y vamos a desarrollarlo en la siguiente diapositiva. Aquí vemos análisis, antecedente, conducta, consecuencia. Mira, este trabajador, ¿qué conducta tiene? No usa protección respiratoria cuando se requiere. Aquí vemos. ¿Cuál es el antecedente? Disponibilidad. Tiene la protección respiratoria, presión del equipo. A lo mejor le produce mucha presión este equipo sobre su rostro, ¿verdad? Apuro, a lo mejor se comporta de esa manera porque está apurado. Entonces, esos son los antecedentes. Momentos del día también. ¿Qué tal si en la tarde hace más calor? Entonces, por ahí no lo use en la tarde, ¿no? Ejemplo de conducta. Ve que su jefe tampoco lo hace, así que ¿por qué habría de hacerlo él? Falta de capacitación. A lo mejor no usa su protección respiratoria pues porque no sabe usarlo, no sabe limpiarlo, no le han enseñado a usarlo. Anticipación de consecuencias leves también podría ser. Entonces acá vemos el paso 1, analizar la conducta de riesgo. Paso 1, listar los antecedentes, ¿verdad? Antecedentes presentes antes de que la conducta se dé, ¿no? Entonces la conducta es no usar protección respiratoria y vemos los antecedentes. Disponibilidad, presión del equipo, apuro, momento del día, ejemplos, falta de capacitación, anticipación de consecuencias leves. Si tiene conocimiento él, cuáles son las consecuencias. Y las consecuencias, pues, ¿por qué él no usa protección respiratoria? Porque él percibe ciertas consecuencias, como vemos allí. Primero, él ahorra tiempo, ¿no? Él ahorra tiempo, ¿no es cierto? Y como vemos allí, él lo percibe como algo favorable, más CI es algo cierto, es algo que es consistente, que él se da cuenta inmediatamente que ahorra tiempo, y es cercano, o sea, la consecuencia se da rápido en el tiempo, es algo cercano, él ahorra tiempo. También la consecuencia puede ser daño o muerte, y eso está en TA tardío, porque es algo que él va a adquirir una enfermedad ocupacional, pero él en ese momento no recibe esa consecuencia rápidamente, ¿no? Ojo con eso. Es algo incierto también, no es algo cierto, y es algo negativo, ¿no? También el cuarto, mira, comodidad. Él no usa el EPP pues por comodidad, ¿no? Porque es algo cercano. Él percibe inmediatamente que es más cómodo trabajar sin el EPP. Es algo cierto, ¿verdad? Él se da cuenta, percibe la comodidad inmediatamente, ¿no? Y es algo favorable para él, ¿no? La comodidad. Ojo con eso. Entonces aquí vemos pues un ejemplo de análisis de antecedente, conducta, consecuencia, ¿no? ¿Y por qué el trabajador pues va a repetir otra vez esta conducta? Pues porque él percibe pues que el beneficio es cercano, es cierto y es favorable, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, por ejemplo, en lo que es comodidad, conveniencia, mira, la consecuencia es cercana, es cierta y es favorable, entonces mientras más tengamos de estos, el trabajador va a repetir esa conducta. Ojo con esto. Entonces tengo que cambiar los hábitos. Los hábitos se cambian pues cuando existe conocimiento, entonces hay que entrenar al trabajador, darle qué y por qué cambiar. Cuando existe destreza, tengo que empoderarlo, tengo que darle las herramientas para que pueda adquirir nuevos hábitos. Y por supuesto, compromiso, querer cambiar. Entonces tengo que darle el qué y por qué cambiar, conocimiento, tengo que darle la destreza, las herramientas, y tengo que crear en él compromiso, tengo que motivarlo hacia el cambio para generar nuevos hábitos, ¿verdad? Ojo con esto. Muy bien. Para observar tengo que trabajar en comités para analizar datos. Una vez que tengo todas las observaciones, tengo que, señores, trabajar en comités para analizar esas observaciones. Observaciones espontáneas continuas también podrían haber.
y tengo que enfocarme en comportamientos claves y frecuentes, ¿verdad? Tengo que primeramente centrarme en los comportamientos más frecuentes y en los críticos. Y se debe evitar en todo momento actuar como policía o castigar a individuos por comportamientos inseguros. No debo centrarme en actuar como policía o en tener pues actos punitivos, sino debo de centrarme en motivar, en generar pues nuevos comportamientos, nuevos hábitos. Algunos errores en la aplicación del sistema de seguridad basado en el comportamiento, seguridad basada en el comportamiento, es pues cuando tratamos de manipular a las personas. Esto no es manipulación, sino que sinceramente lo que se busca es el beneficio del trabajador al disminuir los accidentes. Cuando no se logra el involucramiento de todos los trabajadores. Por eso hay que ser motivador, ¿verdad? Cuando no tiene un enfoque práctico, es un ejercicio teórico nada más. Y cuando no hay compromiso de la gerencia. Y ya resumiendo, el proceso de seguridad basada en los comportamientos, hay que identificar las claves prácticas para la seguridad, determinar los estándares, los niveles de referencia, hay que motivar el cambio, hay que medir esos comportamientos, cuántos comportamientos seguros e inseguros he tenido en la semana, en el mes, y el mejoramiento continuo, tengo que ver el mejoramiento. Y en resumen, esto es seguridad basada en el comportamiento. Tener un inventario de tareas críticas, observar y registrar esos comportamientos, analizar estos comportamientos en los comités, retroalimentar e intervenir sobre el trabajador para motivarlo hacia adquirir nuevos hábitos y comportamientos seguros, y ver los indicadores de gestión, ¿verdad? Al final del mes debo de tener, pues, cuántos comportamientos, cuántas observaciones he tenido, cuántas intervenciones he tenido, y si he mejorado de mes a mes. Se usa en el comportamiento, seguridad basada en el comportamiento, ciertos formatos, como las tarjetas stock, que son muy usadas, por ejemplo, en minería o en la industria del petróleo, ¿verdad? En donde, pues, se observa y se detiene los trabajadores, se reporta, se aborda y se reporta, ¿no? Como vemos ahí. Entonces, estos son ejemplos, pero cada uno de nosotros, según nuestra realidad, deberíamos hacer el formato acorde a nuestra particularidad, a nuestra realidad. Entonces, se pone las tarjetas de observación en sitios estratégicos de la organización y se capacita a los trabajadores para que ellos sean observadores. Y tiene una base científica, pues, esto de las observaciones, según la pirámide de Framberg, ¿verdad? Si nosotros tenemos más observaciones y detenemos los incidentes, entonces la probabilidad de tener lesiones leves, lesiones mortales o graves va a disminuir si yo disminuyo la base de la pirámide, ¿no? Señor Framberg hizo un estudio de más de 1 millón de observaciones y él pues determinó que de 600 incidentes al final ocasionan 30 daños materiales, 10 lesiones leves y una lesión mortal o grave. Entonces, hay que centrarnos en las observaciones de actos inseguros. Y aquí vemos algunos ejemplos de actos inseguros. Vemos pues algunos ejemplos de actos inseguros. Esto podríamos usarlo pues para enseñarle a los trabajadores a identificar actos inseguros. Mira, trabajadores que trabajan la escalera no está apoyada en el suelo, apilamiento inadecuado, trabaja pues manipulación manual de carga inadecuada, pone la mano cerca de una máquina, entonces aquí está cerca, demasiado cerca, se transita cerca un montacarga. Acá tenemos pues esto que nos puede ayudar a entrenar a los trabajadores para identificar actos y condiciones inseguras, ¿verdad? Aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? En oficina también, ¿verdad? También se cometen actos inseguros en la oficina. Y ya para terminar, principio de la seguridad basada en el comportamiento, concentrarme en los comportamientos, definir claramente los comportamientos seguros e inseguros, utilizar el poder de las consecuencias, muy importante esto, hay que enseñarle al trabajador que los beneficios que él logra inmediatamente
no compensan las consecuencias de un accidente. Guiar con antecedentes, potenciar la participación, mantener la ética, diseñar una estrategia y seguir un modelo. Y tener cuidado, señores, a la hora de anotar en las tarjetas de observación, tener cuidado con interpretaciones, ¿verdad? Tengo que observar, tengo que reportar comportamientos, no interpretaciones, ¿no? Como por ejemplo, no presta atención, actúa sin cuidado, levanta peso de manera segura. Estas son interpretaciones. Comportamientos deben ser específicos. Mantener la mano sobre el pasamano, apartar el cuchillo del cuerpo al cortar, usar la rodilla mientras está levantando peso. Estos son comportamientos y no interpretaciones. El comportamiento es observable, es medible. Ojo con esto. Metas a lograr: detenemos los actos inseguros, reemplazamos los comportamientos inseguros por seguros, ayudamos a los trabajadores a aprender a tomar mejores decisiones y reforzar el mensaje a todos los trabajadores de que trabajar seguro es una prioridad. Ojo con esto. Y ya finalmente, si se siguen cometiendo actos inseguros de manera inconsciente, entonces significa que la apreciación de los riesgos que tiene el trabajador no coincide con la de la empresa. Entonces tengo que capacitar más, ¿verdad? El trabajador puede seguir cometiendo actos inseguros, pues porque no lo he capacitado suficientemente. Pero si ya se comete actos inseguros y yo ya lo he capacitado, entonces ya es un problema de actitud, ¿no? El trabajador a lo mejor tiene malas relaciones con la empresa, no le gusta que le digan qué hacer, o a lo mejor pues ese trabajador ya tiene ciertos problemas como por ejemplo de autoridad, ¿no? No le gusta obedecer. Entonces rechaza la seguridad a ese trabajador porque tiene una mala relación con quien lo ha realizado, lo rechaza debido a que se ha impuesto categóricamente, o lo rechaza porque la empresa no cumple sus compromisos, o rechaza porque se cree que la dirección no cree en la prevención. Entonces hay un problema allí entre el trabajador y la empresa, ¿no? Entonces por eso rechaza la seguridad. Y ya para finalizar, este modelo de seguridad basada en el comportamiento se enfoca en lograr que los trabajadores y los directivos hagan lo correcto cuando estén trabajando, cuando tengan que tomar decisiones que afecten su propia seguridad o la de otros. Es importante entonces establecer procedimientos, recomendaciones que provean entrenamiento adecuado en seguridad basada en el comportamiento y en donde adquiera un rol protagónico el propio trabajador, es decir, la emisión de comportamientos seguros. Muy bien, eso ha sido todo. Dejo de compartir mi pantalla y ahora sí vamos al rol de preguntas si los hubiera. Hola. ¿Qué tal? No sé si hubiera alguna Abner, pregunta. Abner, Abner, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Señores, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, importante, ¿no? Nos quedamos entonces con este modelo de la seguridad basada en el comportamiento, que es una metodología, ¿no? Como nos mencionan, para una mejora continua, ¿no? Que es algo que nosotros debemos, pues, implementar en nuestro centro de trabajo, ¿no? Los invito a que puedan prender sus cámaras, ahora sí, porque vamos a tomarnos una foto de fin de curso. Y si tuvieran alguna pregunta, ya están habilitadas pues los chats y los audios, ¿no? Qué importante es este tema y trabajar en nuestros trabajadores, ¿no? Ya que muchos de nosotros tenemos personal a cargo. Entonces, es importante, uno, capacitar al trabajador, ¿no? Para que pueda conocer el peligro, el riesgo al cual va a estar expuesto, ¿no? Recordemos que un trabajador, porque no tiene conocimientos o no esté capacitado en el trabajo que va a realizar, pues no va a estar, va a generar algún tipo de accidente, ¿no? Entonces, si tuvieran alguna pregunta, pueden hacerlo y gustosos vamos a poder ayudarlos. Bueno, ¿Aló? y aquí, sí, adelante. Buenas noches. Muchas gracias por la información sobre seguridad basada en el comportamiento. De hecho, es un tema bastante interesante, con muy buenos resultados. Más que una pregunta era si, si de repente el tema específicamente de un proceso de seguridad basada en el comportamiento
se ha ido enfocando en es cierto, en actos, en comportamientos seguros, pero mucho también tiene que ver con la forma en que nosotros dirigimos este proceso, como, ya sea como coordinadores, como líderes en SBC, y también en cómo enfocamos esto con la línea de mando, con la gerencia, que son en realidad quienes nos dan el soporte para que este tipo de procesos tenga éxito, ¿no? Entonces quizás ustedes nos puedan, no sé, recomendar alguna, alguna situación específica para que nuestras gerencias o nuestras líneas de mando puedan entender la importancia de implementar SBC en una organización. Bueno, como dijimos, el ser humano es un ser emocional, ¿verdad? Entonces, así como estimulamos hacia la seguridad al trabajador, también hay que estimular a la gerencia hacia la seguridad, ¿no? Entonces, el trabajador lo que quiere es trabajar, mantener su trabajo, quiere proveer para su familia, quiere que sus hijos vayan a la universidad, que su hijo estudie. Entonces, debemos motivar así al trabajador hacia la seguridad, ¿no? Y para eso somos motivadores. Y bueno, ¿y qué es lo que motiva a una gerencia? Pues lo que lo motiva es, la gerencia lo que quiere es ganar dinero, ¿no? Lo que la gerencia no quiere tener multas. Lo que la gerencia quiere, pues, es que no tenga días perdidos, no tenga procesos, reprocesos. Y entonces debemos de estimular, involucrar a la gerencia y aplicarle, pues, a la gerencia, ¿no? También la seguridad basada en el comportamiento, que es lo que motiva a un gerente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere la gerencia? Pues no quiere tener accidentes, porque si hay un accidente, entonces él va a perder dinero, va a tener una multa, le van a cerrar la mina, va a perder su trabajo ese gerente, ¿verdad? Entonces, hacia allí debemos de centrarnos. La motivación, lo que le dije, ¿no? Una persona se comporta en forma segura cuando sus motivos externos e internos son más fuertes que la no seguridad. Entonces, hacia ello debemos de centrarnos. ¿Qué es lo que quiere la gerencia? Y creo que la mayoría de todos nosotros sabemos qué es lo que quiere, ¿verdad? Ojo con eso. Y No sé muy si... aparte, muy aparte que a todo empresario, recordemos que a todo empresario tenemos que hacerle ver el costo-beneficio, ¿no? Nosotros como encargados del área de seguridad y salud en el trabajo, también nosotros manejamos este tipo y tenemos acceso a este tipo de información, ¿no? Porque manejamos todo el sistema de gestión. Entonces, hacerle ver al empresario el costo-beneficio. ¿Qué pasa si yo empleo este tema de la seguridad basada en el comportamiento? ¿Qué mejoras voy a tener? ¿Qué resultados voy a tener? Es por eso que hemos tratado el punto. Hay un punto que dice el tema de las estadísticas, ¿no? Entonces, haciendo toda esa medición, porque es algo que se puede medir a base de las estadísticas, entonces, esos son los resultados que me va a dar a mí los objetivos a que el empleador siga invirtiendo en toda esta metodología de la SBC, ¿no? Porque es algo que le va a beneficiar al empresario. Uno, a no tener muchos incidentes en su empresa, a no tener muchos accidentes de trabajo, a no tener horas perdidas, ¿no? En lo que es horas hombre, y así vamos enumerando. Entonces, uno tiene que hacerle ver al empresario este tipo de costo y beneficio. Y con eso, pues, estamos nosotros atacando directamente a que el empresario pues invierta en este tema de la metodología de la SBC, ¿no? Claro, y además hay que recordar que según la ley 29783 hay una responsabilidad penal. Y en el contexto de la COVID, si dice la 377, pues que si se verifica que no estás implementando un plan COVID, simplemente te cierran la empresa, te cierran la organización. Es más, a varias minas han cerrado, ¿no? Por este tema, ¿no? Como ustedes han visto en la noticia. Entonces allí, ¿cuánto pierde una mina por día por no estar operando? Eso es muchísimo dinero, señores. Entonces, los beneficios de tener seguridad compensan en mucho el no tener, pues, la seguridad. Entonces, allí, pues, hay que apuntar, ¿no es cierto? Allí hay que apuntar. Ojo con esto. Aquí en el Ay, chat hay acá, otra pregunta, vamos a ver, nos dice
Nos dice Luis, una consulta, ¿cómo asegurar un comportamiento seguro correcto de un trabajador después de tener un comunicado sobre una sensible noticia familiar? ¿En qué momento puedo darme cuenta que se encuentra en condiciones de poder continuar con sus labores? Bueno, para ello hay un área, pues, bueno, mayormente hay un área, pues, de asistenta social, ¿no? Pero una pérdida familiar, las personas somos diferentes, ¿no? Somos diferentes. Algunos toleran mucho más ese tipo de situaciones que otros, ¿no? Tenemos distintas personalidades, desde flemáticos, algunos somos coléricos, tenemos distintas personalidades. Algunos lo superan más fácilmente, algunos tardan más. Entonces es muy difícil pues contestar esa pregunta, es muy psicológica. La persona es un mundo, ¿no? Pero por lo general, pues tú observando su conducta, ¿no? Una persona pues que está deprimida por ese tipo de suceso, mayormente no se concentra en el trabajo, ¿no? Incluso yo he visto que hay empresas pues que los mandan a su casa cuando tienen este tipo de situaciones, porque ellos entienden que un trabajador en ese estado emocional es un peligro, no solamente para él, sino también pues para sus compañeros de trabajo, ¿no? Porque él está en un estado emocional pues que no es el óptimo, ¿no? Y recuerda pues que el ser humano actúa por emociones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de trabajadores que atraviesan este tipo de sucesos. Yo lo pondría en observación constante, ¿no? Una persona que lo esté observando y si se puede, pues darle un tiempo, pues, para que él lleve el duelo, ¿no? Porque una persona tiene que tener un tiempo de duelo, ¿no? Es diferente en cada persona, pues, ¿no? Algunos, su tiempo de duelo será más corto, para otros será más largo, ¿no? Esa es la Y por respuesta. ejemplo, ahí reforzando un poco, recuerden que con todas estas modificaciones, cambios que han habido en las resoluciones ministeriales, ¿no? Recuerden que en un inicio estábamos con el tema de la resolución ministerial 239, ¿no? Para el tema de los planes COVID, en donde no abarcaban el tema de la salud mental, ¿no? Entonces, ya conforme ha habido las modificaciones en esta RM 448, pues dicen que ya tenemos que atacar también el tema de la salud mental, ¿no? Entonces, hay que ver el tema de nuestro asistente social, como lo estaba mencionando, el tema del área de psicología, para poder darle un respaldo al trabajador, porque es parte de nuestra empresa, entonces tenemos que darle también todo ese soporte, ¿no? Entonces, todas esas modificaciones que se están habiendo también son cosas que debemos implementar en nuestros centros de trabajo, ¿no? A ver, Así otra es. pregunta nos dice, Bueno, acá yo veo una pregunta, ¿cómo hago para repetir el acto seguro? Bueno, según la psicología, el ser humano repite aquellos actos en donde tiene consecuencias positivas, como vimos allí en el análisis, ¿verdad? Se recibe una recompensa cierta, temprana, y si esta es positiva, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vemos un partido de fútbol o practicamos algún deporte, ¿no? Sentimos una sensación, ¿no? Es un placer, ¿no es cierto? Y es algo inmediato también que sentimos, ¿no? Entonces, trabajar en eso, ¿no? Que la recompensa sea cierta, que sea temprana y que sea favorable. Algunas empresas, yo he visto empresas pues que a los trabajadores que se comportan en forma segura, no siempre les dan un incentivo económico. He visto empresas, por ejemplo, que vi una empresa que le daba una cena con su familia. Eso, por supuesto que ese trabajador, tú le das una cena con su familia, por supuesto que va a repetir luego esa conducta, ¿no? Algunos le daban una diploma, algunos lo reconocían públicamente, les daban un premio, entonces buscar formas pues como reforzar esa conducta, ¿no? Dándoles pues recompensas ciertas, tempranas y favorables, ¿no es cierto? Porque el ser humano, como dije, como vimos ahí en Pavlov, ¿no? El experimento del perrito, ¿no? Nosotros también estamos sometidos a estímulos, ¿no? Estos estímulos influyen en nuestro comportamiento. Y eso lo vemos todos los días, ¿no? Prendes tu televisión y allí están, pues, estimulándote para que tú tengas cierto comportamiento. Vienen las elecciones, ¿verdad? Las elecciones presidenciales y de Congreso el otro año y vas a ver cómo vas a recibir un sinnúmero de estímulos para que tú votes de cierta manera. Entonces,
Entonces, hacer lo mismo, ¿no? Estimular al trabajador a través de recompensas, que no siempre pueden ser económicas, sino de otra índole, como por ejemplo lo relacionado con la familia. Sí, exacto, esa es una buena alternativa. Aparte que generamos también una unión familiar. Obviamente que en este contexto no lo vamos a hacer, ¿no? Porque estaríamos yendo en contra de los lineamientos que establece pues el MINSA, ¿no? Que es una resolución suprasectorial. Muchachos, ha sido un gusto poder tenerlos a todos ustedes y que se hayan dado pues tiempo para esta pequeña charla, ¿no? Por favor, los invito a que ahora sí prendan todas sus cámaras para tomarnos una foto pues del fin de este curso y también pasárselos a ustedes. Muchos de ustedes ya nos están siguiendo a lo largo de toda esta jornada de capacitaciones que hemos empezado en el mes de marzo hasta la fecha, ¿no? Y es importante, eso es nuestro granito de arena que nosotros estamos contribuyendo con ustedes para que así ustedes, uno, se actualicen, refuercen sus conocimientos y los pongan en práctica en sus centros de trabajo, ¿no? Entonces es algo que nosotros hemos asumido y lo vamos a seguir manteniendo para que así nosotros contribuyamos con ustedes, ¿no? Y ustedes lo repliquen en sus centros de trabajo. Nos tomamos un pequeño tiempo durante estas horas para poder estar con ustedes, ¿no? A ver, vamos a tomarnos nuestra foto. Ahora sí, todos con las cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto, señores. Vamos a tomar con el siguiente grupo. Veo gente que ya pues, nos viene siguiendo de hace buen tiempo, ¿no? César, estás en mute. Ahora sí. Listo, señores. Entonces, de esta manera hemos finalizado ya el curso. Gracias, Cristian, por hacer esa observación. Invitarlos asimismo para el día domingo. Tenemos un curso que es sobre el supervisor SOMA y la seguridad en tiempos de COVID, ¿no? Es un tema muy importante que ya los invito a ustedes para que puedan participar, en donde vamos a ver en cuáles son todas estas cosas que el supervisor SOMA tiene que ver estando en la empresa, obviamente en esta coyuntura que estamos del COVID-19, ¿no? Entonces, desde ya están invitados. Las personas que quieran el certificado, pues los que se han inscrito por parte de Corporación SSO del Perú, se comunican directamente con el ingeniero Cristian, y los que se hayan inscrito por parte de CISO Consulting, pues ya tienen mi número, encantado de responderles y brindarles toda la información. Muchísimas gracias y cuídense, que tengan un excelente fin de semana en familia. Gracias, chau, chau, bendiciones. Abner, un abrazo virtual, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Cristian, a todos. igual. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, Abner. Nos vemos, César. Cuídense, muchachos. Chao, Cristian. A Cuídense. cuidarse. Nos vemos el domingo, no se olviden. Okay. Gracias, chao. Chao, chao. Gracias. Chao.